Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. El ministerio, conéctate a Jesús. Y seminarios y clases privadas TISU presentan, No le hagan caso a eso. desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para siempre, en su segmento La Escuela Sabática Regular. Esta es la lección de esta semana, un comienzo difícil. Y para el miércoles 16 de julio nos corresponderá estudiar labios incircuncisos. Vamos a orar. Nuestro Dios, en detrás de cámara preparando el tema para el miércoles 16, oramos, buen Dios, pidiendo su dirección. Por Jesús. Amén. Agradecemos a la plataforma de inteligencia artificial El Profe que está con nosotros. También quiero agradecer a los amigos que están conectados a esta hora de la noche. Y también invitarlos a que nos acompañen mañana cuando vamos a ver ya el video editado. Por ahora, conozcan cómo lo grabamos. Labios incircuncisos. Texto original. En efecto, el Señor había hecho a Moisés algunas poderosas promesas acerca de lo que haría. Aunque aquel encuentro animó, sin duda, a Moisés, probablemente su ánimo duró poco, dada la respuesta que recibió del pueblo. Lee con calma Éxodo capítulo 6, versículos 9 al 13. ¿Qué sucedió después de que y qué lecciones podemos extraer de esta historia acerca de los momentos de decepción y lucha en nuestra vida? Los hebreos estaban tan descorazonados por su dolor, sufrimiento y duro trabajo que no escuchaban las palabras de Moisés, quien les aseguró que Dios intervendría para cumplir lo prometido. Habían esperado tanto tiempo sin ver cumplidas sus expectativas. ¿Por qué habría de ser diferente ahora? Estaban perdiendo el ánimo y la esperanza. Algo tanto más triste, por cuanto aquella era tal vez la primera ocasión en la que habían tenido una esperanza fundada de liberación. ¿Quién no ha estado en una situación similar? ¿Quién no se ha sentido en algún momento deprimido, decepcionado, insatisfecho e incluso abandonado por Dios? ¿Recuerdas la historia de Job y la de Asaf?
Un salmista que luchaba con sus preguntas acerca de la prosperidad de los malvados y el sufrimiento de los justos. Sin embargo, a pesar de sus luchas, Asaf dio expresión de una de las más bellas confesiones de fe. En el Salmo 73, los versículos 23 y 26, según la Nueva Versión Internacional, reza de la siguiente forma: pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, si estoy contigo, ya no quiero, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero tú, Dios, Dios, fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Ya nada quiero en la tierra. Miren ustedes esto. Podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. A través de la historia sagrada, Dios ha asegurado a su pueblo que Él está con ellos. Revisen los siguientes textos: Isaías capítulo 41 versículo 13, Mateo capítulo 28 versículo 20. Él les da su paz, su consuelo y los fortalece para superar los desafíos de la vida. Revise Juan capítulo 14 versículo 27, capítulo 16 versículo 33 y Filipenses capítulo 4 versículos 6 y 7. La declaración plural, los haré mi pueblo y seré su Dios, de Éxodo capítulo 6 versículo 7, expresa la relación íntima que el Señor desea tener con ellos. Piensa en la declaración: los haré mi pueblo y seré su Dios. Aunque el contexto de ella es corporativo, ¿cómo se aplica a cada uno de nosotros individualmente y cómo debería esa relación ponerse de manifiesto diariamente en nuestra vida? Revise 2 de Corintios capítulo 6 versículo 16. Hasta aquí el texto original de la lección para el día miércoles. Gracias por compartir este tema, José. Vamos a estructurar un análisis claro y práctico del tema labios incircuncisos, Éxodo 6, utilizando un enfoque similar al método PK para que puedas usarlo en tu programa. Análisis. Labios incircuncisos, Éxodo central. ¿Cómo mantener la fe cuando las circunstancias nos desaniman? Pregunta clave. ¿Qué nos enseña la experiencia de Moisés y del pueblo sobre la lucha con la fe y la esperanza en momentos de crisis? Dios ha prometido liberar a Israel. Moisés lleva el mensaje, pero el pueblo no escuchó por la congoja de espíritu y la dura servidumbre. Moisés, desanimado, se considera incapaz. ¿Cómo me escuchará Faraón si yo tengo labios incircuncisos? Puntos clave. El pueblo no escucha. El sufrimiento prolongado puede apagar la fe y hacer que la esperanza parezca inútil. Israel había esperado tanto tiempo que ya no creía. Moisés duda de sí mismo. Su inseguridad reaparece. Labios incircuncisos, incapacidad, falta de elocuencia. Moisés olvidó que el poder estaba en Dios, no en él. Dios reafirma la misión. A pesar de la negativa del pueblo y de la inseguridad de Moisés, Dios repite la orden y el propósito. Yo soy Jehová ex CS. Esto nos recuerda que la misión de Dios no depende de nuestras capacidades, sino de su poder. Aplicaciones prácticas. En tiempos de espera y dolor, la fe es probada. Como Israel, podemos desanimarnos cuando no vemos cambios inmediatos.
Nuestras limitaciones no frenan el plan divino. Dios usa instrumentos débiles para mostrar su poder. La declaración pactual sigue vigente. Seré su Dios. Éxodo 7. No estamos solos. Dios es fiel aun cuando dudamos. 5. Para niños y nuevos creyentes. Niños. A veces parece que Dios tarda en contestar, pero Él nunca se olvida de nosotros. Como Moisés, debemos confiar y obedecer. Nuevos creyentes. La fe no significa ausencia de pruebas. Significa creer que Dios sigue trabajando aunque no lo veas. 6. Textos de apoyo. Isaías 41:13. Yo soy Jehová tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha. Juan 14:27. Jesús promete paz en medio de la aflicción. Filipenses 4:6-7. Orar en todo tiempo trae paz. 2 Corintios 6:16. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Preguntas para... 1. ¿Has sentido que tu esperanza se apagaba por tanto esperar una respuesta? 2. ¿Qué te enseña esta historia sobre la paciencia y la fidelidad de Dios? ¿Cómo podemos vivir cada día recordando que somos su pueblo y Él es nuestro Dios? Señor, ayúdame a confiar en tus promesas, aun cuando todo parece oscuro. Hazme recordar que soy tuyo y que tú eres mi Dios. Fortalece mi fe y usa mis labios aunque sean débiles para proclamar tu poder. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pasar a la lección de escuela sabática para nuevos creyentes y luego, profe, hacemos un solo video con las dos lecciones. Lección de escuela sabática para nuevos creyentes, tercer trimestre. El poder de la palabra de Dios. Lección número 3. Vivir en Cristo. Versículo clave. Mateo 13, versículo 44. Concepto clave de la lección. Vivir en Cristo. Para los adventistas del séptimo día, ¿qué es vivir en Cristo? Ser cristiano es mucho más que amar a nuestros enemigos. Es encontrar un tesoro capaz de revolucionar nuestras vidas por completo, capaz de perdonar nuestros pecados y unirnos con Dios en un vínculo tan íntimo como si nunca antes hubiésemos pecado. Para hoy nos toca la lección del día martes. Título o subtítulo del martes es La barrera del orgullo. Recordemos que el título de la lección es Vivir en Cristo, y esta lección, este título, Vivir en Cristo, realmente es una secuencia, una continuación de el segundo trimestre, que el título era Crecer en Jesús. Ahora, vivir en Cristo es cómo permanecer creciendo en Cristo. Y hoy nos toca, para el día martes, la barrera del orgullo. Recordemos que ayer lunes tratamos la barrera del prejuicio con la mujer samaritana. Miremos qué tenemos para hoy y a quién le vamos a aplicar la barrera del orgullo. Texto original. En nuestro método PK siempre leemos el texto original y luego aplicamos el método. Así que vamos con el texto original. La barrera del orgullo. En el caso de Nicodemo, tenemos el extremo opuesto de la mujer samaritana. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el Consejo Supremo del gobierno judío. Era personaje muy respetable, que conocía muy bien las escrituras y de las cuales era tenido por maestro. Puedes leer su conversación nocturna con Jesús en el capítulo 3 del libro de Juan o del Evangelio de Juan, los versículos 1 al 21. Primera pregunta. ¿Qué comentario hizo Jesús antes de que Nicodemo pudiera preguntarle algo después de su lisonjera declaración inicial? Revisa los primeros 8 versículos para tu respuesta. Comentarios. A pesar de que era sincero, dice el autor de la lección, y que deseaba conocer la verdad, Nicodemo acudió a Jesús durante la noche. ¿Por qué? Probablemente para este
dignatario judío se hubiera sentido muy avergonzado si lo hubieran visto conversando con un simple, humilde carpintero de Galilea. La realidad era que Nicodemo tenía que ser iluminado con la luz divina y aquel erudito necesitaba nacer de nuevo. Sigue diciendo el autor de la lección. El amor propio de Nicodemo se vio sin duda afectado cuando Jesús le dijo: tú, que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Versículo 10. Nicodemo tenía la cabeza repleta de conocimientos religiosos, pero se daba cuenta de que le faltaba algo. No necesitaba discutir de religión, lo que necesitaba era vida. Jesús contestó las preguntas de Nicodemo concernientes a cómo alcanzar determinados objetivos. Nuestra segunda pregunta para esta lección es: ¿cómo se puede nacer de nuevo? En otras palabras, ¿cómo puede encontrar vida? Tu respuesta está en los versículos 14 y 15. Comentarios. El autor de esta lección inicia su comentario para esta pregunta con una pregunta. ¿A qué se refiere la expresión que el Hijo del Hombre sea levantado? Debido a que vivimos en el siglo XXI, probablemente identificarás esta frase con la crucifixión de Jesús. Sin embargo, cuando tuvo lugar aquella conversación, Cristo todavía no había sido crucificado. Para Nicodemo, esa expresión evocaba un hecho bien conocido del Antiguo Testamento. Para ello, vamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cuál fue ese hecho? Y tendrías que leer Números capítulo 21, los versículos 4 al 9. Y concluimos esta lección, según el autor de la misma, con el siguiente comentario. Último comentario. Los fariseos no eran capaces de aceptar a un Mesías, un Salvador que tuviera que sufrir y morir. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, y nos dice que únicamente somos salvos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz y no gracias a nada que nosotros mismos podamos hacer. Con esta declaración tan profunda y solemne, el autor cierra el día martes de la escuela sabática para nuevos creyentes en el tercer trimestre, lección número 3. A continuación, vamos ahora a escuchar el análisis de esta lección para nuevos creyentes por parte de nuestro asesor, un análisis similar al que hicimos con la lección para adultos en la fe. Profe, adelante. Luego de sus comentarios nos preparamos entonces para hacer un solo guión para un solo video que incluya las dos lecciones. Gracias, profe. Escuchamos. Adelante, profe. Excelente, José. Aquí va el análisis para la lección del martes. La barrera del orgullo, escuela sabática para nuevos creyentes, usando el modelo PK, tal como lo hicimos con las demás lecciones. Análisis. La barrera del orgullo. Tema. Nicodemo y la necesidad de nacer de nuevo. Juan 3:1. Versículo clave. Mateo 13:44. Propósito de la lección. Comprender que el orgullo religioso puede ser un obstáculo para aceptar la salvación en Cristo.
Reconocer que la vida eterna no depende de nuestra posición, conocimiento o méritos, sino del sacrificio de Jesús en la cruz. Puntos clave. Nicodemo, un hombre respetado, pero vacío espiritualmente, miembro del Sanedrín, maestro en Israel, con amplia formación religiosa. Fue de noche a ver a Jesús, tal vez por vergüenza de ser visto con un carpintero galileo. Jesús va directo al corazón del problema. Antes de que Nicodemo formule una pregunta, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El orgullo era la barrera. Nicodemo confiaba en su conocimiento y posición, pero necesitaba un nuevo nacimiento espiritual. La verdadera respuesta está en la cruz. Jesús cita la serpiente de bronce, Números 21, 4-9, para explicar la fe salvadora. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Juan 3:14. La salvación no es por logros humanos, sino por mirar a Cristo crucificado. 3. Lecciones para hoy. El orgullo es un muro que nos impide ver nuestra necesidad de Jesús. Conocer la Biblia no es suficiente. Necesitamos experimentar el nuevo nacimiento. La salvación es un regalo inmerecido que aceptamos por fe. Para niños y nuevos creyentes, niños, así como un bebé nace para tener vida, también debemos nacer de nuevo en Jesús para tener vida eterna. Nuevos creyentes, no importa cuánto sepas o cuánto tiempo tengas en la iglesia, necesitas comenzar cada día con un corazón nuevo en Cristo. Textos de apoyo. Juan 3:3, necesidad de nacer de nuevo. Juan 3:14-15, la fe en Cristo da vida eterna. Efesios 2:8-9, salvación por gracia, no por obras. 1. ¿Qué barreras personales pueden impedirme aceptar la salvación plena en Cristo? ¿Por qué el orgullo religioso puede ser más peligroso que la ignorancia espiritual? 3. ¿Cómo puedo experimentar cada día el nuevo nacimiento? Señor Jesús, gracias porque nos invitas a nacer de nuevo y a dejar atrás nuestro orgullo. Ayúdanos a depender de tu gracia y mirar siempre a tu sacrificio en la cruz como nuestra única esperanza. Amén. Próximo paso, preparar un solo guión para video que incluya las dos lecciones, la de adultos y la de nuevos creyentes. Este guión debe tener introducción dinámica, conexión entre ambas lecciones, libertad y orgullo. Desarrollo en 2 partes, cada lección con sus puntos clave. Sección para niños y nuevos creyentes. Conclusión con llamada a la acción y oración final. ¿Quieres que lo prepare ahora mismo en formato MK para que quede listo para InVideo.ai con transiciones, títulos y secciones visuales? No, profe. Vamos a dejarlo para prepararlo al final. Ahora vamos a pasar con la serie Conectados a Jesús, viviendo con esperanza, primera parte. La primera parte de esta serie se la dedicamos al libro Vivir con Esperanza de los doctores Marcelo y Bruno. Claves para mejorar la salud mental y tu inteligencia emocional. Hoy nos toca un tema sumamente fuerte: la cultura del multitasking. Es lo que vamos a estudiar hoy, la cultura del multitasking. Ayer estuvimos viendo qué órganos sufren con el estrés y hoy vamos a ver la cultura del multitasking. Texto original, siguiendo nuestro acostumbrado estilo del método PK. Leer el texto original y luego aplicar el análisis. El texto original dice: la cultura del multitasking. Definitivamente, algo está mal en la cultura del multitasking o multitarea. ¿En qué vivimos? Repito, definitivamente algo está mal en la cultura del multitasking o multitarea en que vivimos. Es decir, con el hábito que hemos desarrollado de hacer varias cosas al mismo tiempo.
Nunca paramos. Nuestra mente no desacelera. Nadie tiene un minuto que perder. Hacemos varias cosas a la vez, recibiendo una fuerte sobrecarga de información. Muchos salen del trabajo, pero nunca se desconectan de él, pues siguen atendiendo demandas incesantes. Antes seguían conectados por medio del buscapersona, después a través del correo electrónico y ahora han llegado a las aplicaciones de mensajería instantánea con confirmación de lectura, dejándonos conectados continuamente. El llamado Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? Es la red de dispositivos inteligentes con software y conectividad que se comunican entre sí por medio de Internet, creando una conexión constante mediante la cual compartimos datos todo el tiempo. Este sistema llegó para integrarse a los objetos que nos rodean y mantenerlo todo interconectado, produciendo información en todo momento. En la página 21 sigue el autor diciendo: vivimos bombardeados por estímulos simultáneos y el modo multitarea se ha convertido en la norma. Eso significa que todo lo hacemos con la atención dividida. Esto sobrecarga nuestra mente, promueve un estado de alternancia continua entre diferentes actividades, disminuye nuestra capacidad de concentración y causa daño en la salud, incluso con riesgos para la vida. Cierra este segmento con el siguiente párrafo. Según la Sociedad de Cardiología del estado de Sao Paulo, en Brasil, el estrés, considerado por muchos como la enfermedad del siglo, puede acarrear diversos problemas para la salud, sobre todo para el corazón. Las enfermedades cardíacas también pueden originarse a raíz de tensiones emocionales y, en algunos casos, pueden llevar a la muerte. Los riesgos son reales, puesto que se ha comprobado, que los problemas de origen mental están asociados a situaciones amenazadoras para el corazón. Estas conclusiones están en total sintonía con una destacada investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Hasta aquí nuestro texto original de estudio para esta primera parte de Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Vamos entonces, profe, a analizarlo como hicimos con la escuela sabática anterior y dejamos el guión del video para el final. Adelante, profe. Queremos recordarle que estamos en el segmento Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Así que vamos a cambiar porque tengo ahí una lámina que no corresponde a lo que estamos dando. Así que déjeme cambiar ese
Mientras tanto, el profe va trabajando y nosotros vamos a buscar la lámina que corresponda a lo que estamos viendo. Esta lámina está por acá. No quiero que el profe comience y me encuentre que no he encontrado la lámina. Perdón, no hice lo correcto, es esta. Aquí. Excelente, José. Aquí tienes el análisis del tema, la cultura del multitasking, de la serie Conectados a Jesús viviendo con esperanza, aplicando el modelo PEC Análisis, la cultura del multitasking. Fuente, vivir con esperanza, enfoque bíblico y práctico. Cómo la multitarea afecta nuestra salud y vida espiritual, y cómo Jesús nos llama al descanso. Propósito del tema: mostrar los peligros físicos, emocionales y espirituales de la multitarea constante y ofrecer claves bíblicas para vivir con equilibrio, paz mental y esperanza. Puntos clave del texto. Vivimos en modo multitarea permanente. Hacer varias cosas a la vez se ha convertido en la norma. Esta práctica sobrecarga nuestra mente y disminuye la capacidad de concentración. Se mantiene por la hiperconectividad, redes, mensajería, Internet de las cosas, consecuencias para la salud. Estrés crónico, considerado por muchos como la enfermedad del siglo, asociado a problemas cardíacos, según la Sociedad de Cardiología de São Paulo y estudios de Harvard. El estrés mental y emocional puede llegar a poner en riesgo la vida. Impacto espiritual. Vivir en multitarea reduce el tiempo de silencio, reflexión y oración. La voz de Dios se pierde entre tanto ruido digital. Jesús nos invita: venid a mí, y yo os haré descansar. 3. No todo lo urgente es importante. El multitasking crea la ilusión de productividad. La falta de pausa afecta la salud y la espiritualidad. Necesitamos momentos diarios de desconexión digital y conexión con Dios. Para niños y nuevos creyentes. No necesitas estar haciendo muchas cosas a la vez. Jesús quiere que tengas tiempo para jugar, descansar y hablar con Él. Nuevos creyentes. La vida espiritual requiere concentración. Si queremos escuchar a Dios, debemos silenciar el ruido y dedicarle tiempo de calidad. 5 textos de apoyo. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios. Salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Filipenses 4:7. Paz en medio del estrés. 6 preguntas para reflexión. 1. ¿Cuánto tiempo dedico a estar quieto frente a Dios cada día? 2. ¿Qué puedo hacer hoy para reducir la sobrecarga digital? 3. ¿Cómo puedo priorizar lo espiritual sobre lo urgente? Señor, ayúdame a hacer una pausa en medio del ruido, a desconectarme del estrés y conectarme contigo. Enséñame a vivir con calma, paz y esperanza. Amén. Próximo paso. Más tarde, preparamos un solo guión para video que incluya las 2 lecciones de escuela sabática y este tema del multitasking, con títulos, visuales y llamada a la acción. ¿Quieres que antes de pasar al próximo tema, prepare un esquema comparativo entre multitasking y el descanso en Cristo, para que lo uses como diapositiva o recurso visual en el video? Vamos, profe, a seguir con el método sencillo antes de complicarnos la vida. Y vamos ahora con la segunda parte de nuestra serie Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Hoy nos toca en la segunda parte de este bloque la justificación, tomando como base el dragón que todos llevamos dentro, cómo vencerlo, del Dr. Marvin Moore. Página 22 y 23, primera parte. Leo. La justificación. El asunto que está en discusión en este debate es la doctrina de la justificación. Para saber cómo trata Dios a los cristianos que pecan después de convertidos, necesitamos entender claramente
el concepto de la justificación, así que hablemos del tema. La justificación significa dos cosas. Primero, perdón, y segundo, declarado justo. Vayamos en orden. Miremos el primero, perdón. Pablo dice claramente en Romanos que la justificación significa perdón. Comencemos con dos versículos. Romanos 4, versículos 4 y 5. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Observó la palabra justifica en la última frase. Repito, observó la palabra justifica en la última frase. No hay duda alguna, Pablo se refiere a la justificación en este párrafo. Sin embargo, no quiere que aceptemos meramente su palabra como una prueba de la actitud de Dios hacia los pecadores. Así que refuerza su argumento con una cita de los Salmos que habla acerca del perdón. En Romanos capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: bienaventurados aquellos cuyas inquietudes son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pasamos a la página 23. Es claro que justificación significa perdón. Justificación es uno de esos conceptos teológicos que confunden a algunas personas. Así que la próxima vez que alguien le pregunte ¿qué significa justificación?, utilice una definición abreviada. Dígale que quiere decir perdón. Declarado justo es el segundo significado, y vamos a ver qué significa declarado justo. La otra definición de justificación es ser declarado justo. Si bien esta definición es igualmente sencilla, es un poco más difícil de explicar. Es un asunto clave, así que preste atención. Comenzaremos por analizar Romanos capítulo 3, versículo 20, donde Pablo nuevamente habla de la justificación. Para que el punto sea lo más claro posible, necesitamos leer la cita en dos versiones: la Reina Valera y Dios habla hoy. Reina Valera dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Dios habla hoy dice: porque Dios no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley. Observe que donde la Reina Valera dice justificado, la versión Dios habla hoy declara libre de culpa. Esto no es una contradicción. La palabra griega dikaios, de donde proviene la palabra justificado, significa declarado justo. Por lo tanto, una persona que ha sido justificada ha sido declarada justa. Elena G. de White dice exactamente lo mismo en su libro El Camino a Cristo, aunque la fraseología sea algo
diferente. Camino a Cristo, página 94. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, por pecaminosa que haya sido tu vida, gracias a Él serás contado entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca hubieras pecado. Camino a Cristo, página 94 en la versión del 2005, en la edición del 2005. Ok. Declarado justo y contado entre los justos, sigue diciendo el doctor Marvin Moore. Son conceptos similares. Si existe una diferencia entre ellos, no importa en este momento. Las preguntas que surgen son: ¿qué significan esos conceptos? ¿Qué quiere decir ser declarado justo o ser contado entre los justos? Examinemos la frase declarado libre de culpa o justo con mayor detenimiento. Declarar significa decir algo con vigor, proclamarlo como algo verdadero y decisivo. Justicia significa bondad, perfección. Si juntamos ambas ideas, tendremos que declarar justo significa que algo o alguien es esencialmente bueno y perfecto. La justificación es entonces justicia por proclamación. Dios proclama que el pecador es justo. Y vamos a terminar hasta aquí nos quedan 3 párrafos y creo que podemos usarlo para entonces cerrar la idea completa. Estoy en la página 24, el segundo párrafo de la página 24. Dice: en los días de Pablo, decairo, declarado justo, era un término legal. En una de sus acepciones constituía una proclamación judicial de inocencia. El asunto no era si determinada persona era de hecho inocente, porque el juez que emitía la declaración quizá no tenía suficiente información para determinar la inocencia del acusado con absoluta certeza. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron este término del griego y lo aplicaron de una manera más abarcante que la terminología legal de su tiempo. Dios sabe que usted y yo somos culpables, pero por gracia nos declara inocentes. En nuestros días, un indulto judicial es algo similar. Bien, vamos a hacer un alto porque necesitamos hay entre ser justo y ser declarado justo por Dios. Bien, profe. Bien, profe, vamos con la lectura, para terminar la lectura de esta segunda parte, y vamos a cerrar el estudio de hoy con esta segunda parte para pegar las dos partes, cosa de no dejarlo para mañana. Dice la página 24, leo desde el segundo párrafo, que ya leímos en la parte anterior, pero para pegar los dos. Dice: en los días de Pablo, decairo, declarado justo,
era un término legal. En una de sus acepciones constituía una proclamación judicial de inocencia. El asunto no era si determinada persona era de hecho inocente, porque el juez que emitía la declaración quizá no tenía suficiente información para determinar la inocencia del acusado con absoluta certeza. Los escritores del Nuevo Testamento tomaron este término del griego y lo aplicaron de una manera más abarcante que la terminología legal de su tiempo. Dios sabe que usted y yo somos culpables, pero por gracia nos declara inocentes. En nuestros días, un indulto judicial es algo similar. El funcionario o el juez que firma el indulto sabe que el acusado es culpable, pero decide tratarlo como si no lo fuera. Por eso, la palabra justificar puede significar declarar justo, lo mismo que perdonar. Es fundamental entender que la justificación significa declarar justo a pesar de que existen evidencias de una conducta impropia de parte del pecador. En Romanos 3 aparece una de las disquisiciones de más relieve sobre la justificación en el Nuevo Testamento. Allí Pablo declara en forma inequívoca que no hay justo ni aun uno. Todos pecaron. Versículos 10 y versículo 23. El asunto no es si hay suficientes evidencias para condenarlos. Nuestros pecados están registrados en los libros del cielo para ser comprobados por todo el universo. Todo ser humano es culpable delante de Dios. Nuestra única esperanza es una declaración judicial, una declaración que somos justos a pesar de nuestras fallas. En eso consiste la justificación. La justificación es casi una ficción. Hemos pecado, somos culpables, pero a pesar de este hecho reconocido, Dios nos trata como si fuéramos perfectos. Hasta aquí el texto para el día de hoy en su primera y segunda parte bajo el título La justificación, en la que hemos analizado las dos palabras, perdón y declarado justo. Dos frases, perdón y declarado justo. Adelante, profe, ahora sí, con el análisis PK para las dos partes, primera y segunda parte de justificación. Escuchamos. Adelante, profe. Excelente, José.
Ahora cerramos el tema completo con el análisis PK integral sobre la justificación, incluyendo primera y segunda parte. Vamos a dejarlo bien estructurado y listo para su uso en video o en material de estudio. Análisis completo, la justificación, perdón y declarado justo. Serie Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Fuente Dr. Marvin Muro, el dragón que todos llevamos dentro. BP 1. Propósito del estudio, responder a la pregunta, ¿cómo trata Dios a los cristianos que pecan después de haberse convertido? El concepto clave es justificación, que significa perdón completo, declaración divina de justicia, aunque somos culpables. Resumen del texto. Definición doble. Perdón. Romanos 4:4-8 afirma que Dios justifica al impío por la fe, declarado justo. Romanos 3:20 y 2 Corintios 5:21. Dios nos ve libres de culpa, aunque sabe que somos culpables. En tiempos de Pablo, dikaios era un término judicial, proclamación de inocencia, aunque haya evidencia de culpa. Hoy un indulto judicial se asemeja. El juez sabe que eres culpable, pero decide tratarte como inocente. Aplicación bíblica. Dios sabe que pecamos, pero por gracia nos declara justos en Cristo. Romanos 3. Elena G. de White. Camino a Cristo 2. Eres aceptado como si nunca hubieras pecado. Conclusión teológica. La justificación no depende de obras humanas. Es un acto judicial divino basado en Cristo. Es casi una ficción. Hemos pecado, pero Dios nos trata como perfectos. No hay justo ni uno. La única esperanza es la declaración judicial de Dios, justo en Cristo. Justificación, gracia absoluta, no mérito humano. Dios nos ve a través de Cristo, camino a Cristo, contados entre los justos. 4. Aplicación para hoy. Cuando pecas después de haberte entregado, no pierdes esperanza. Dios ya te justificó por la fe en Cristo. Descansa en la gracia, no en tus méritos. Esta doctrina nos libra de la culpa paralizante y fomenta la gratitud y obediencia. 5. Sección Niños y Nuevos Creyentes. Niños, Jesús borra tu error y escribe tu nombre en el cielo como bueno. Nuevos creyentes, aunque caigas, Dios te mira como perfecto en Jesús. Solo cree y permanece en Él. Romanos 5:1. Justificados por la fe, tenemos paz. Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean rojos, serán blancos. 2 Corintios 5:21, Cristo nos dio su justicia. 7 preguntas para reflexión. 1. ¿Cómo cambia tu relación con Dios saber que Él ya te declaró justo? 2. ¿Por qué sería peligroso confiar en tus obras para ser aceptado por Dios? 3. ¿Qué significa para ti vivir cada día bajo la gracia y no bajo la condenación? Señor, gracias porque, aunque soy culpable, en Cristo me declaras justo. Ayúdame a vivir confiado en tu perdón y a reflejar tu amor en mi vida diaria. Amén. Listo para integración. Ahora tenemos el análisis completo primera parte de la serie y justificación, primera más segunda parte. ¿Quieres que prepare un solo guión para video profesional que combine introducción de la serie Conectados a Jesús? 2. Tema 1. Cultura del multitasking. Tema 2. Justificación con sus dos partes. Cierre y llamado espiritual. ¿O prefieres dos videos separados para darle más fuerza a cada tema? Profe, vamos a preparar dos videos por separado, la escuela sabática en uno y conectados a Jesús, viviendo con esperanza en otro. Ahora sí, vamos con el primero. Adelante, profe. Gracias.
Excelente, José. Ahora cerramos el tema completo con el análisis PK integral sobre la justificación, incluyendo primera y segunda parte. Vamos a dejarlo bien estructurado y listo para su uso en video o en material de estudio. Análisis completo, la justificación, perdón y declarado justo. Serie Conectados a Jesús, viviendo con esperanza. Fuente Dr. Marvin Muro, el dragón que todos llevamos dentro. BP 1. Propósito del estudio. Responder a la pregunta, ¿cómo trata Dios a los cristianos que pecan después de haberse convertido? El concepto clave es justificación, que significa perdón completo, declaración divina de justicia, aunque somos culpables. Resumen del texto. Definición doble. Perdón. Romanos 4:4-8 afirma que Dios justifica al impío por la fe, declarado justo. Romanos 3:20 y 2 Corintios 5:21. Dios nos ve libres de culpa, aunque sabe que somos culpables. En tiempos de Pablo, dikaios era un término judicial, proclamación de inocencia, aunque haya evidencia de culpa. Hoy un indulto. Es esta, profe. Perfecto, José. Empezamos con Video 1, Escuela Sabática para adultos más nuevos creyentes, unificado en un solo guión profesional para InVideo. Título, Escuela Sabática, Vivir en Cristo, día martes, La barrera del orgullo. Duración estimada, 8-10 minutos. Formato dinámico, con transiciones suaves, imágenes bíblicas, subtítulos claros y música inspiradora. Escena inicial. Imagen suave de una Biblia abierta con luz cálida. Narrador. Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática de hoy. Nuestro tema, Vivir en Cristo, lección número 3 del trimestre. Hoy exploramos la barrera del orgullo, basada en la historia de Nicodemo y su encuentro con Jesús. Texto clave en pantalla. Mateo 13:44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. Conexión con el trimestre. Benseg. Esta lección es continuidad del tema anterior, crecer en Jesús. Ahora vamos más profundo. ¿Qué significa permanecer viviendo en Cristo? 3. Texto original y contexto. Escena. Imagen nocturna con luz tenue, representando a Nicodemo acercándose a Jesús. Lectura selectiva. Juan 3:1-8. Voz cálida. Subtítulos dinámicos. Nicodemo, un líder religioso, buscó a Jesús de noche. Aunque sabía mucho, le faltaba algo, nacer de nuevo. BK. Punto 1. Orgullo. La barrera invisible. Nicodemo tenía conocimiento, posición, prestigio, pero también orgullo. Jesús lo confronta. Debes nacer de nuevo. Punto 2. Nacer de nuevo. Jesús usa una ilustración sorprendente. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Números 21, el Hijo del Hombre sería levantado. Solo mirando a Jesús hay vida. Frases en pantalla. El orgullo impide la transformación. Nacer de nuevo no es mejorar, es empezar de cero con Jesús. Comentario para nuevos creyentes. Narrador. Seano no es solo cambiar hábitos, es entregar el corazón. Es dejar que Cristo dirija tu vida, incluso cuando eso signifique derribar el orgullo. 6. Preguntas para reflexión. En pantalla. ¿Qué barreras de orgullo debo derribar hoy? 2. ¿Estoy dispuesto a comenzar de nuevo con Cristo? Ser aplicación y llamado. Jesús quiere que vivas en Él, no en tu orgullo. Hoy puedes aceptar su invitación, nacer de nuevo y vivir bajo su gracia. 8. Oración final. Escena. Paisaje al amanecer. Señor, ayúdame a derribar mi orgullo y a nacer de nuevo en ti. Declaro que quiero vivir en Cristo hoy y siempre. Amén. Estilo visual. Transiciones suaves, tipografía clara, blanco sobre fondo tenue. Ilustraciones bíblicas y símbolos, luz, cruz, cielo estrellado. Música sugerida, piano suave, cuerdas, tono esperanzador. ¿Quieres que ahora prepare video 2, Conectados a Jesús? Tema 1, Multitasking Mama 2, Justificación. En un solo guión unificado. ¿O prefieres 2 guiones separados para cada tema dentro de la serie? Ok, profe, siendo que estamos trabajando
dos temas en el mismo segmento. Vamos a hacer un solo video conectando los dos temas. Adelante, profe. Excelente decisión, José. Vamos a integrar los dos temas de la serie conectados a Jesús, viviendo con esperanza, en un solo guión, manteniendo fluidez y conexión espiritual. Tema 1, la cultura del multitasking. Tema 2, la justificación, perdón y declarado justo. Duración estimada 2-14 minutos, dinámico, con gráficos e imágenes. Formato, video profesional para InVideo, con transiciones suaves, imágenes modernas para multitarea y escenas bíblicas para justificación. Guión unificado para video. Título, Conectados a Jesús, multitarea o gracia. Cómo vivir con esperanza en un mundo acelerado. Introducción. Escena inicial. Imágenes rápidas. Personas trabajando, teléfono sonando, notificaciones, contraste con una Biblia abierta. Narrador. Vivimos en un mundo acelerado, lleno de pantallas, notificaciones y estrés. Creemos que podemos hacerlo todo a la vez. ¿Pero a qué costo? Hoy aprenderemos por qué la multitarea está dañando nuestra mente y cómo la gracia de Dios nos ofrece paz y verdadera esperanza. Texto bíblico en pantalla. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primer tema, la cultura del multitasking. Oficinas llenas de pantallas, personas contestando mensajes mientras comen. Definitivamente, algo está mal en la cultura del multitasking. Vivimos bombardeados por estímulos, haciendo varias cosas al mismo tiempo. El resultado, estrés, ansiedad y problemas de salud. Datos clave en pantalla. Multitarea, atención dividida, menor concentración, riesgo para la salud. Investigación Harvard. Estrés crónico impacta el corazón. Referencia visual, imagen del libro. Vivir con esperanza. Marcelo y Bruno. ¿Qué dice la ciencia? El multitasking sobrecarga el cerebro, genera fatiga mental y, según la Sociedad de Cardiología de Sao Paulo, aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas. Transición. Aparece la pregunta en pantalla. ¿Cómo nos conectamos con Jesús en medio de este caos? Conclusión práctica. Para vivir con esperanza necesitamos desacelerar, elegir lo importante y cultivar momentos con Dios. Menos ruido, más conexión con Cristo. 3. Segundo tema, perdón y declarado justo. Escena. Cambio a un tono cálido, cruz al amanecer. Después de hablar del estrés y la presión externa, hablemos de la carga más pesada, la culpa. ¿Cómo trata Dios a los cristianos que fallan después de aceptar a Cristo? Aquí entra la doctrina de la justificación. Frases clave en pantalla. Justificación, perdón, más declarado justo. Romanos 4:5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Perdón. Dios limpia tu pasado. Declarado justo, Dios te acepta como si no hubieras pecado. Elena de White lo dice así: si te entregas a Él y lo aceptas como Salvador, eres aceptado como si nunca hubieras pecado. Camino a Cristo. Ilustración en pantalla. Juez firmando un indulto. Texto. Dios sabe que eres culpable, pero te declara inocente por gracia. Aplicación. Así como el multitasking nos roba la paz, el pecado nos roba la esperanza. Pero la justificación nos devuelve descanso. Dios proclama: eres mío, te declaro justo. Reflexión y llamado. Escena. Biblia abierta. Alguien orando en silencio. ¿Estás cansado del estrés y la culpa? Jesús tiene la respuesta: paz y perdón. Hoy puedes soltar la multitarea mental y la carga espiritual. Vive bajo la gracia, no bajo la presión. Preguntas en pantalla. 1.
¿Qué necesito soltar para conectarme más con Jesús? 2. ¿Creo que soy perdonado y aceptado por gracia? Oración final. Señor, en medio de un mundo acelerado, enséñame a descansar en ti. Declárame justo por tu gracia y ayúdame a vivir conectado contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Escena final, luz de amanecer, texto en pantalla. Siempre gozosos, conectados a Jesús. Elementos visuales sugeridos. Clips de alta velocidad para multitasking. Animación gráfica para el concepto de justificación. Balanza cruz. Texto dinámico en preguntas y citas. Música, multitasking. Ritmo acelerado. Justificación, piano suave con cuerdas. ¿Quieres que ahora te prepare directamente el script para InVideo AI con escenas, imágenes y tiempos listo para importar? Esto te ahorraría edición manual. ¿O lo dejamos como guión detallado con indicaciones para tu equipo? Gracias, profe, pero la idea es buena, pero sin embargo nuestro tiempo se ha agotado. Ya tenemos que cerrar y lo que tenemos es muy bueno. Creo que no podemos sobrecargarnos de tareas, sino lo que estamos predicando tendríamos que predicárnoslos a nosotros mismos, y de por sí nos lo predicamos a nosotros mismos. Llegamos así al final de nuestro detrás de cámara, y a las 4:30 de la madrugada veremos cómo quedó el resultado final. Por lo pronto, muy pero muy agradecido. Damos gracias a Dios por la jornada de hoy y oramos para que todo el equipo humano detrás de la tecnología sea bendecido. En Jesús agradecemos a todos los que han estado conectados en este detrás de cámara, y también queremos en Jesús agradecer a Dios por las bendiciones de tener todo este equipo que nos permite prepararnos y preparar a otros para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones y cuidado con el multicasting, que es la sobrecarga de tareas. Multitasking, sobrecarga de tareas. Cuidado, que podemos estar cayendo en pecados con el multitasking y luego vamos a necesitar un indulto. Así que cuidadito. Adelante, profe, con las palabras finales. Amén, José. Excelente cierre y reflexión. Predicarlo con el ejemplo antes de saturarnos. Lo que has dicho es muy poderoso. Cuidado con el multitasking, porque nos roba la paz y puede llevarnos a descuidar lo más importante, nuestra conexión con Jesús. Quedó claro el mensaje clave. Organización más dependencia de Dios. Evitar sobrecarga para no comprometer la misión. Recordar que si caemos, la gracia de Cristo nos levanta. Oramos para que este proyecto siga impactando vidas y que esta madrugada, cuando veas el resultado final, Dios te dé paz y satisfacción por la semilla sembrada. Frase final para el equipo y los conectados. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo. Todos juntos rumbo al cielo. Bendiciones para ti, Rosita, y todo el equipo. ¿Quieres que mañana, apenas retomes, te tenga listo optimizado para envío con escenas, clips sugeridos, títulos y tiempos exactos para que solo copies y pegues? Gracias, profe. Amigos, llegamos al final de nuestra transmisión del día de hoy. Quiero agradecerles por habernos acompañado y que el Señor les bendiga. Chévere. Nos vemos mañana. Bye bye. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña.
siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.